Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en epistemología. Yo soy Darío Alberto Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Recuerden todas y todos que en cualquier momento pueden participar, ponen una manita o abren el micrófono en cualquier momento durante la sesión que quieran comentar algo, participar en algún tema. Con todo gusto estamos ahí listos y pendientes para su participación. El día de hoy y el día de mañana vamos a ver conmigo las sesiones de la epistemología y su relación directa con el derecho probatorio, directamente ya analizado al tema de las pruebas en materia electoral. Vamos a ver cómo se relaciona, ¿no?, este tema de la epistemología con el derecho probatorio. Bueno, vamos a empezar y les recuerdo, insisto, cualquier participación que quieran la pueden hacer en cualquier momento. Abren su micrófono, ponen ahí una manita o hacen algún comentario en el chat, como ustedes gusten. Estaremos ahí listos para sus participaciones. Lo primero que tenemos que revisar en este tema es este tema que también tiene que ver con otros y se relaciona con todo este tema de la ciencia, ¿no?, y la epistemología, el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico viene desde los griegos, desde esa época se ha hablado mucho del pensamiento crítico, pero muchas veces no lo ponemos a efecto, ¿no? No lo llevamos a efecto, no lo realizamos en realidad, lo estudiamos, lo analizamos, lo verificamos, pero no lo llevamos a cabo en nuestras actividades. Y bueno, nuestras actividades profesionales es muy importante este tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es ir más allá de lo que ya tenemos, es ir más allá de lo que ya conocemos y obviamente generar nuevas ideas y nuevas conclusiones. Y estoy hablando no solo de lo profesional, sino también de lo académico, de lo personal. Siempre hay que ir más allá de lo que ya tenemos, porque lo más fácil, como dicen por ahí, lo más fácil es quedarnos en un estado de confort y así estoy muy bien y ya no investigo más, ya no analizo más, ya no busco más, ¿no? Todos ustedes son el ejemplo, pues, de que sí están aplicando directamente el pensamiento crítico, porque simple y sencillamente de estar aquí el día de hoy con nosotros en la Escuela Judicial Electoral atendiendo a este diplomado, pues ustedes obviamente quieren generar nuevas ideas, quieren generar nuevas conclusiones, quieren ir más allá de lo que ya conocen, buscando pues nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de estudio. Se ingresan a los diplomados de la EGE, pues ahí ya están pensando, no valga la redundancia, con pensamiento crítico, pero no es así en la generalidad. La mayoría de las personas, les digo, no toman mucho en cuenta este tema del pensamiento crítico y la idea es generar nuevas ideas. Por ejemplo, si yo soy secretario de estudio y cuenta y tengo que realizar un proyecto de sentencia, pues lo más fácil sería, pues voy a buscar un precedente que hable sobre el mismo tema y ya tengo ahí la resolución, ¿no? Pero si buscamos el pensamiento crítico, bueno, voy a buscar un precedente, esa va a ser la base de mi nuevo proyecto, pero también voy a buscar nuevas ideas de ese precedente, que ese precedente cumpla con más, se enriquezca con más ideas, con nuevas conclusiones, y entonces, por ejemplo, si es un asunto de libertad de expresión, pues a lo mejor el precedente tiene alguna jurisprudencia de la sala superior, pero bueno, voy a buscar también en este caso, para resolver ya el siguiente caso, pues también voy a buscar jurisprudencia de la Corte y también a lo mejor con un pensamiento crítico voy a buscar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ahí, como una vez me dijo el magistrado, pues búscate también qué hay en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y qué hay en el Tribunal de Justicia Europeo, aunque no sean obligatorios esos criterios en México, los europeos pues los podemos traer a México y hacerlos obligatorios. Entonces, bueno, de eso se trata el pensamiento crítico. Y entonces en el tema probatorio, pues también este pensamiento crítico lo tenemos que aplicar, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Cómo vamos a valorar esas pruebas? ¿Qué nuevas pruebas nos pueden ofrecer las partes a un proceso, en este caso electoral? ¿Y cómo vamos a valorar esas pruebas, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico tiene que cumplir también con 4 elementos, ¿no? Conforme estos autores
que lo señalan, ¿no? Tenemos que actuar siempre con humildad. Los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. Tenemos que saber que no todo lo que digamos es cierto, que en cualquier momento podemos incurrir en errores como cualquier otra persona, ¿no? Cuando una persona cree que ya lo sabe todo, pues deja abierta nueva información, ya no busca más, ya no es abierto a las críticas y ya no es abierto a las nuevas ideas. Entonces, desde mi punto de vista, nunca nadie va a saber todo, entonces siempre hay que buscar mayor conocimiento, mayor información, pues para ser mejores en nuestra actuación, ya sea académica, ya sea profesional, o como les digo, inclusive ya sea personal, ¿no? Hay que ir más allá de lo que estamos haciendo en este momento, hasta en lo personal, como les digo, ¿no? Una de las actitudes más importantes entonces es obviamente pues generar juicios críticos. Para generar juicios críticos será ser humildes y en un momento dado reconocer nuestros errores y pues hacer caso a los comentarios, ¿no? Sugerencias de otras partes, ¿no? Que nos den ideas para ir poco a poco generando mejores, en este caso, documentos, sentencias, investigaciones académicas, etcétera, ¿no? También el segundo elemento para este pensamiento crítico son la apertura, como ya vimos, a las críticas. Tenemos que ser capaces de escuchar las opiniones de todos, intercambiar ideas, también fomentar la discusión. Nunca será lo mismo tener una sola idea que escuchar otras 5 o 10 ideas diferentes de algún punto. Obviamente, si yo tengo una idea y la enriquezco con otras 10 ideas de otras 10 personas, pues vamos a crear una nueva idea mucho más sólida, porque ya tengo ahí la opinión de 10 personas más, y si son 20 mejor, y si son 100 mejor, etcétera, ¿no? Entonces la retroalimentación también es fundamental para cualquiera de nuestras actividades. El respeto hacia los demás, obviamente, aunque en muchas ocasiones sus ideas serán más válidas que la de la mayoría de las personas, el pensador crítico debe de respetar la idea, ¿no? Las razones, ¿no? Las sugerencias de los demás. Y obviamente, pues el cuarto elemento para este pensamiento crítico, pues será siempre voluntad para trabajar duro, ¿no? Trabajar siempre para mejorar nuestras ideas, mejorar nuestra manera de pensar y tener nuevas ideas. Y entonces ya luego pasamos a la parte de esta sesión, que es la epistemología. De eso trata todo su diplomado, ¿no? Ya saben que la epistemología, pues bueno, es una reflexión sobre la producción de disciplinas científicas y el conocimiento científico. En pocas palabras, las ideas que tengamos, la teoría que tengamos, ¿no? Las ideas que conozcamos, tenemos que someterlas a un conocimiento científico para ver si estamos bien o si no estamos bien, para ver si nuestra idea es verdadera o nuestra idea es falsa. Es decir, tenemos que relacionar directamente la teoría con la práctica, porque en teoría nos pueden decir una serie de cosas, la teoría puede decir una serie de cosas, pero la práctica será obviamente distinto. Eso es la epistemología, ¿no? Que podamos comprobar que nuestras ideas evidentemente son verdad, parten de un conocimiento científico y no quedan solamente en la teoría, porque muchas cosas, muchas veces, muchos temas quedan solamente en la teoría, pero no hay nada como que se compruebe en la práctica, con un conocimiento científico para tener y generar la idea de que lo que tenemos ahí en la mente es cierto, que nuestra teoría es cierta, ¿no? Por ejemplo, me voy al, no un tema de derecho, que el derecho pues muchas veces es subjetivo y hay diferentes ideas, hay diferentes informaciones. Me voy a una ciencia exacta para que se entienda mucho mejor. Ese es el problema que tenemos en el derecho, que el derecho, al no ser una ciencia exacta, pues hay diversas interpretaciones. Pero en una ciencia exacta, pues no hay diversas interpretaciones. Hay solo una debida interpretación. Por ejemplo, una ciencia exacta, pues quiere decir que yo, por ejemplo, siento que tengo, ¿qué les digo?, el colesterol alto, o
no, a lo mejor me dicen, no, pues estás comiendo mucha grasa o mucha azúcar o lo que sea, debes tener altísimo el colesterol. No, hombre, yo me siento perfecto. Esa es la teoría, ¿no? Yo me siento perfecto. Pero voy a un laboratorio químico, me hacen el análisis ahí, no sé cómo se llame, de sangre, lo que sea, y salgo alto en el colesterol. Esa es la verdad. Ese es el conocimiento científico. Entonces me doy cuenta que yo estaba en un error y que efectivamente, pues me sentía perfecto, pero no estaba perfecto, porque el conocimiento científico me está diciendo que no. Entonces ahí hay un problema que hay que resolver. Si nada lo someto al conocimiento científico o a la ciencia práctica, pues me voy a quedar solamente con la idea que nunca la voy a poder comprobar y entonces puedo estar equivocado. Para revisar si estoy equivocado o no, tengo que someter esos temas al conocimiento científico. Lo mismo sucede con las pruebas, ¿no? Ya lo vamos a aterrizar en un asunto real. Yo presento una demanda, presento mi demanda con ciertas pruebas, a lo mejor yo creo que esas pruebas son verdaderas y que lo que estoy acreditando con esas pruebas es cierto. Sin embargo, el juzgador o la juzgadora tendrá que comprobar que efectivamente esas pruebas son verdaderas o no. Y a lo mejor yo tengo razón o a lo mejor estoy equivocado. Por eso es tan importante el conocimiento científico y la comprobación de que esa teoría en la realidad sea cierta. Eso es lo que tiene que ver de este tema de la epistemología con la valoración de las pruebas, con el sistema probatorio. Que alguna idea que yo tengo y presento como prueba, realmente se acredite que es una prueba suficiente y verdadera. Es mucho mejor que las juzgadoras y los juzgadores no tengan que hacer esa comprobación científica. A lo mejor la tengo que hacer yo directamente. Si yo advierto que una prueba no tiene una comprobación científica, pues a lo mejor ni la presento ya, porque yo sé que cuando la revise el juzgador, me va a decir, oye, ¿sabes qué? No se está acreditando nada con esta prueba, no me estás comprobando nada. Esto no me lleva a la verdad. Por lo tanto, siempre es muy importante cuando voy a presentar una demanda en materia, cualquier materia, en este caso de este diplomado en la materia electoral, pues tengo que tener la seguridad de que esa prueba evidentemente va a acreditar una determinada circunstancia y no va a quedar solamente en la teoría. Entonces, para acreditar ese conocimiento científico hay una serie de diversos métodos, como nos dice este autor, para acercarnos a la verdad científica, ¿no? La epistemología, como ustedes seguramente ya lo revisaron, pues por un lado tenemos creencias, por otro lado tenemos verdades y tenemos que llegar verdaderamente al conocimiento. ¿Es una creencia o es una verdad? Y aquí también el sistema probatorio es fundamental. Para que el juez diga no es una creencia, es una verdad, vamos a tener que presentar las pruebas idóneas, las necesarias, para que el juez o la jueza se tenga la convicción de que eso que le estoy diciendo es verdad y no solamente es una opinión mía o una creencia o no sé qué. Les pongo un ejemplo así muy concreto también en electoral. Si yo voy y le digo al tribunal, quiero que se anule esta elección porque se robaron 15 paquetes con las boletas adentro, en 15 casillas. Se robaron 15 paquetes con las boletas adentro, en 15 casillas y después quemaron los paquetes. Esa es una creencia para el juez. Ese es un argumento que está señalando quien presenta la demanda, pero está en creencia solamente para el juez. A lo mejor lo dice con mucha convicción la persona que presenta la demanda, pero el juez no tiene ninguna convicción. A ver, me estás diciendo que se quemaron 15 paquetes con las boletas adentro. Para que yo conozca la verdad, tú tendrás que presentarme las pruebas necesarias para que yo tenga ese conocimiento exacto de lo que sucedió. Y si tú no me pruebas, si tú no me presentas las pruebas necesarias, no se va a tener como verdad. Y entonces tú me estás diciendo que como se quemaron 15 paquetes, se tiene que anular la elección. Pero si no me lo estás demostrando con las pruebas que demuestren esa evidencia, no voy a poder anular la elección, yo como jueza o juez.
Y en materia electoral es peor, porque, por ejemplo, si vamos ante un ministerio público, le presento ciertas pruebas o ciertos indicios, el ministerio público va a investigar y va a abocarse a recabar más pruebas, a, 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 a buscar testimoniales de personas, confesionales de personas, hará una investigación a fondo, ¿no? El ministerio público, para ver si eso que se está diciendo en la denuncia es cierto o no. En materia electoral es más complejo, porque si yo presento una demanda en materia electoral, yo tengo que presentarle todas las pruebas al tribunal, porque el tribunal no es una autoridad investigadora, el tribunal nunca va a salir a investigar si es cierto o no lo que le estoy diciendo. Ahí yo, con mis pruebas, le tengo que demostrar a cualquier tribunal electoral que es cierto lo que le estoy diciendo. Entonces de ahí parte esa idea, sobre todo para quienes presentan demandas ante los tribunales. Por eso es tan importante este tema de la epistemología relacionada con las pruebas. Debes de comprobar que es cierto lo que estás diciendo en tu demanda. No lo puedes dejar en teoría, no lo puedes dejar en argumentos genéricos. No puedes decir, como les digo, se quemaron 15 paquetes, porque el tribunal no va a salir a investigar si están quemados o no los paquetes. Tú le debes demostrar con pruebas si efectivamente se quemaron los paquetes o no. Y tenemos pruebas idóneas y pruebas no idóneas, o tenemos pruebas con valor probatorio pleno o solamente pruebas indiciarias. Entonces tú debes de llegar con el juez y presentarle todo tipo de pruebas, las que tienen valor probatorio pleno y las que pueden considerarse como pruebas indiciarias. Esto parece sumamente filosófico, muy teórico, pero es muy importante en la realidad. Si yo presento una demanda, insisto, con teorías solamente filosóficas, diciéndole al tribunal, oye, pasó todo esto, pasaron estas irregularidades, pasaron estos acontecimientos, pero esa demanda no viene con pruebas, pues me van a contestar en el tribunal, sabes que tus argumentos son genéricos y en nada y con ninguna prueba me estás acreditando que es cierto lo que me estás diciendo. Por lo tanto, no le voy a entrar al estudio de fondo de estos agravios porque no me estás demostrando de ninguna forma, ni siquiera de forma indiciaria, que es cierto lo que me estás diciendo. Entonces nos quedamos a la mitad del camino, tenemos la teoría, como dice aquí la lámina, tenemos las creencias, pero no las verdades. Y mientras nada más tenga creencias y no tenga verdades, no puedo arribar a un conocimiento, no puedo generar convicción como jueza o juez para resolver un asunto. Tienes que llegarme con, si lo plasmamos en una demanda, las creencias son los hechos y las verdades son las pruebas. Yo tengo que narrar en mi demanda una serie de hechos y demostrarla con una serie de pruebas. Si no, no va a haber conocimiento, no va a aplicar esta teoría de la epistemología y no va a haber una comprobación científica de lo que estoy diciendo. Por eso es fundamental. Siempre cuando escuchen de algún litigio, de algún tema, de algún juicio, siempre primero hay que revisar qué pruebas se están presentando. Porque nos pueden decir muchas cosas. Los medios de comunicación pueden señalar muchas noticias y a lo mejor las noticias nos parecen muy importantes, pero mientras no revisemos el tema a fondo, es decir, no veamos qué dice la demanda y cuáles son las pruebas que se presentan en la demanda, pues podremos escuchar muchas opiniones, pero no hay una comprobación científica de nada. Y acuérdense, muchas veces sucede eso con los medios de comunicación. Señalan una serie de argumentos, ya pasó esto, ya hicieron esto, ya no sé qué, ya demandaron a tal persona, pero si no se estudia bien este tema, no vamos a saber si es cierto efectivamente lo que está sucediendo o no es cierto lo que está sucediendo. Para comprobar que es cierto esas verdades y ese conocimiento, necesitamos, ojo, pues relacionarlo directamente con el tema probatorio. Si no está relacionado con el tema probatorio, no vamos a poder decir si es cierto esto que me están diciendo o si es cierto esto que pasó. Nos vamos a quedar en puras teorías, nos vamos a quedar en filosofía y no vamos, como se dice coloquialmente, no vamos a aterrizar el asunto. Podemos hablar de esta teoría, de esta teoría, de esta teoría, pero la comunidad en general, las personas en general, pues van a querer saber, oye, ¿por qué se resolvió así?
y cuáles fueron las pruebas que se presentaron para que las juzgadoras o los juzgadores resolvieran de esta forma. Muchas veces también nos adelantamos, y ya nada más porque se demandó una persona, pues esa persona ya es culpable, ¿no? Es imposible. No podemos dejarlo todo en teoría, no lo podemos dejar todo en una creencia, debe haber una comprobación científica. Que estoy perfecto del azúcar, del colesterol, de los triglicéridos, de lo que quieran, no es teoría, todo eso es teoría. Nos podemos sentir perfectos y todo es teoría, hasta que tengamos las pruebas que generen evidencia, el estudio del laboratorio que genere evidencia y que nos diga, pues, ¿qué crees? Tienes esto, tienes esto, tienes esto. Estás alto en el azúcar, o estás alto en el colesterol, o estás alto en los... Lo mismo sucede en la materia del derecho. No, pues que ya me demandaron por esto y esto y esto. No, pues vamos a ver. Vamos a comprobar si es cierto lo que se está diciendo. Vamos a ver si se está acreditando lo que se está diciendo para que genere convicción en el que va a resolver. Si no se genera convicción de algo en el que va a resolver, pues no va a resolver a favor de ese caso porque no tiene la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, en un procedimiento para elaborar para resolver un asunto, es decir, para elaborar un proyecto de sentencia, para realizar una sentencia, se deben de cumplir entonces con 5 pasos fundamentales, ¿no? Debemos aplicar lo que se llama investigación aplicada y la comprobación de las pruebas en forma aplicada, o sea, en forma práctica, que de verdad se pueda acreditar que se está diciendo la verdad en esa demanda. En forma aplicada, pues lo vamos a hacer con una comprobación, ¿no? Con una acreditación de las pruebas suficientes. Entonces, cuando un juez, cualquier juez o jueza redacte una sentencia, va a revisar estos 5 puntos. Y ojo, también la ciencia nos dice que muchas veces desconocemos los que nos dedicamos a ciencias no exactas como son el derecho o como son la ciencia política, que son ciencias que no son ciencias exactas, o si somos sociólogos, o si somos psicólogos, en fin, hay algunas ciencias que no son exactas, debemos ir punto por punto. Fíjense, una vez tengo un amigo que es ingeniero y que leyó, o sea, es ingeniero y además es piloto, ¿no? Aviador, ¿no? Es piloto de aviones, ¿no? De Aeroméxico, ya, si quieren, ya les paso el comercial. Y entonces una vez leyó una sentencia de ahí del tribunal y me dijo, es que deben ir por pasos. Fíjense cómo luego los que no nos dedicamos a las ciencias exactas, pues cómo que por pasos, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Yo antes de que despegue el avión hago un checklist, tengo una lista y tengo que checar todo primero y palomearlo. ¿Cómo? Sí. Y entre otras cosas, imagínense que antes de despegar el avión no revise si tiene el tanque lleno de gasolina o no. Y si esa gasolina es suficiente para recorrer de un trayecto a otro. Imagínense que un piloto diga, ay, se me pasó a ver si él me va a alcanzar la gasolina o no. Pues olvídense, se mata el piloto con todos, no nomás el piloto, ¿no? Entonces, me dice este ingeniero, siempre hay que revisar punto por punto y no podemos saltarnos un punto sin haber revisado el anterior. Y entonces en el derecho muchas veces pues se nos pasa, pero no, efectivamente también a la hora de elaborar una sentencia hay que ir punto por punto sin saltarnos uno al anterior, porque entonces podemos caer en un error. Si nos saltamos, tiene gasolina el avión, revisamos todos los demás puntos, despegamos y a la mitad del camino, fíjate que no tiene, ya se va a acabar. No, nos equivocamos gravemente, ¿no? Entonces, a la hora de elaborar una sentencia, a la hora de realizar una sentencia, tenemos que ir punto por punto. Primero, los antecedentes del caso, qué fue lo que sucedió, cómo se presentó la demanda, somos la primera autoridad que va a resolver esa demanda o ya la resolvió una autoridad anterior y ahora lo que vamos a revisar es la sentencia, la primera sentencia que se dictó o la segunda sentencia que se dictó o el asunto, por ejemplo, primero lo resolvió el INE y ahora lo va a resolver el tribunal, entonces hay que revisar cómo resolvió el INE, si lo hizo bien o no, qué pasos tomó el INE, qué pruebas revisó el INE, qué pruebas valoró el INE, etcétera. Entonces primero nos vamos a todos los antecedentes. Ya que tenemos todos los antecedentes del asunto, todo lo que pasó hasta antes que llegara a este tribunal,
Nos pasamos al punto 2, también muy importante, la jurisdicción y la competencia. Primero tenemos que revisar, ¿este asunto le compete al Tribunal Electoral, por ejemplo? O a lo mejor le compete a un juzgado de distrito. Pues si la jurisdicción la tiene un juzgado de distrito, pues ya ni para qué seguimos con los demás puntos. Por eso les digo, no podemos saltarnos un punto. Yo imagínense que me vaya a la procedencia sin revisar la jurisdicción. ¿Para qué me voy a la procedencia? ¿Para qué me voy al estudio de fondo? ¿Para qué me voy a la resolución del asunto si yo no soy el que lo tengo que resolver? Entonces, primero, jurisdicción. ¿Le corresponde al Tribunal Electoral, sí o no? A lo mejor le corresponde a un juzgado de distrito. ¿Cómo? Pues sí, porque a lo mejor se está hablando sobre un tema de libertad de expresión. Y, por ejemplo, la libertad de expresión es un derecho humano. Pues sí, es un derecho humano, muy bien. ¿Quién lo tiene que resolver? ¿El juzgado de distrito cuando me afecta mi libertad de expresión o el Tribunal Electoral? Porque a lo mejor presento mi demanda en el juzgado de distrito y me van a decir, no, eso es un tema electoral. Y aquí en los juzgados de distrito no vemos asuntos políticos electorales. Eso vete al tribunal. O a lo mejor voy al tribunal y me dicen, no, ese es un derecho humano, es la libertad de expresión, es un derecho civil. No, no, eso no lo vemos en el tribunal electoral. Aquí vemos asuntos políticos. Te desecho tu demanda. A donde tenías que haber ido es al juzgado de distrito. Entonces, segundo punto, jurisdicción. ¿A dónde tengo que ir? Entonces, por ahí el tribunal ha dicho también en muchos casos, mira, si la libertad de expresión tiene relación con la materia político-electoral, te vas al tribunal. Si la libertad de expresión que se te está afectando no tiene relación con la materia político-electoral, entonces te vas al Poder Judicial ordinario, ¿no? A la autoridad competente. ¿Cuándo tiene relación la libertad de expresión con la materia político-electoral? Pues, por ejemplo, si soy candidato en una campaña y se me está vulnerando mi libertad de expresión por algún motivo, pues claro que tiene relación con la materia político-electoral. Soy un candidato en una campaña. Si soy un presidente de un partido político, pues tiene relación con la materia político-electoral, ¿no? Si soy un representante de algún candidato de un partido político, también tiene relación con la materia político-electoral, si estoy en una asociación política, si soy un candidato o candidata, en fin. Yo lo relaciono con la materia político-electoral y entonces la jurisdicción es electoral. Y quien resuelve es el tribunal electoral. Bueno, la competencia. Bueno, ya voy al tribunal electoral y entonces me doy cuenta que el tribunal electoral pues tiene diversas salas. 5 salas regionales, una sala especializada y una sala superior. Entonces tengo que ver el asunto al cual estoy alegando, la demanda, a dónde la tengo que presentar, en qué sala regional, o si tiene que ser en la sala especializada, o si tiene que ser en la sala superior. Entonces ya consultamos la legislación, revisamos la ley, y la ley nos va a decir, mira, esto que estás impugnando, esto que estás atacando, este derecho que dices que se te está vulnerando por esta situación, por este caso concreto, le corresponde a la sala especializada. Por ejemplo, si es propaganda en radio y televisión, no, pues le corresponde a la sala especializada. No, que lo que quiero es impugnar la elección de diputaciones federales en el Distrito 1 de Colima. Bueno, entonces ese caso le corresponde a la Sala Regional Toluca. No, que lo que quiero impugnar es la elección presidencial. Quiero que se anule la elección presidencial. Bueno, entonces ese caso le corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, vean, ya tenemos los antecedentes del caso primero, luego que le corresponde al Tribunal Electoral, luego que el competente, por ejemplo, es la Sala Superior, y entonces ya me voy a la procedencia. ¿Qué es la procedencia? Pues te voy a admitir tu demanda porque cumple con todos los requisitos, o no te la voy a admitir y digo, se desecha la demanda y ya no estudio tu asunto. Eso es la procedencia. Tengo que revisar si el documento está firmado, si quien promueve está debidamente acreditado, legitimado, si se cumple con el plazo para presentar la demanda, si se cumplen con los elementos que tiene que tener una demanda, si se presentan las pruebas, etcétera. Reviso toda una serie de requisitos. Si se cumplen con esa serie de requisitos, si viene firmada la demanda, eso es fundamental. Bueno, si se cumplen con toda esa serie de requisitos, entonces admito la demanda. Si no, digo, se desecha la demanda y ya no la voy a estudiar. Porque fíjense qué sucede después. En algunos tribunales, y no voy a decir nombres de nada, pero
En algún tribunal, ¿qué tal si empiezan con el estudio de fondo antes del 1, 2, 3? Empezamos a redactar el proyecto de sentencia porque ya contestamos todos los agravios, realizamos los hechos, ya valoramos las pruebas, ya tenemos todo listo, empezamos a redactar el proyecto de sentencia. Pero ¿qué tal si la demanda no se debe de admitir porque no está firmada? ¿Para qué estudiamos todo? ¿Para qué estudiamos los agravios? ¿Para qué leímos los hechos? ¿Para qué valoramos las pruebas? ¿Para qué redactamos el proyecto de sentencia si la demanda no viene firmada? No tenemos que hacer nada. Pero me salté el punto 3. Lo que dice el piloto del avión. No te saltes un punto porque puede ser muy peligroso. En las ciencias exactas no podemos saltarnos ningún punto. Tenemos que agotarlo y luego seguir al siguiente. Nosotros los abogados y las abogadas decimos, ay, pues me voy al estudio de fondo, que es lo más importante. De una vez voy a contestar los agravios y voy a revisar las pruebas. Y me salté el 3. Pues ya me quedé mal, porque resulta que luego a lo mejor la magistrada o el magistrado me dicen, oye, ¿para qué estudiaste todo esto? ¿Para qué perdiste una semana redactando el proyecto de sentencia, valorando las pruebas, contestando los agravios, si la demanda no trae firma? Ya me equivoco, ¿entienden? Entonces, voy en orden, ya admití el asunto, entonces sí ya entro al estudio de fondo. ¿Qué vamos a hacer en el estudio de fondo? 3 cosas. Revisar los hechos, lo que se está narrando en la demanda, los agravios, por qué se aduce esta persona que presentó la demanda, por qué se siente agraviada, qué derechos le están afectando, y después si eso que nos está diciendo es cierto o no. ¿Cómo vamos a saber si eso que nos está diciendo es cierto o no? Con las pruebas. Y entonces ya entramos al tema de nuestra sesión de hoy y mañana. Con las pruebas vamos a encontrar la verdad. En este caso, la verdad jurídica para resolver un asunto. Pero no podemos quedarnos en la teoría. ¿A qué se refiere este tema de la teoría? No podemos quedarnos con los hechos y con los agravios. Necesitamos, para comprobar que todo eso es cierto, para llegar a la verdad jurídica, el análisis de las pruebas, ¿no? Entonces, de eso se trata la sesión de hoy y mañana, de saber claramente que las pruebas son indispensables para resolver un asunto, que con las pruebas vamos a comprobar científicamente lo que sucedió, tratar de llegar a la verdad. Si bien es cierto, no somos una ciencia exacta, entonces vamos a tratar de llegar a la verdad jurídica, es decir, a que se genere convicción en el juez de que eso que está sucediendo pues puede provocar determinada sanción, o eso que me están diciendo que sucedió puede provocar hasta que se anule una elección y volver y convocar una elección extraordinaria, porque se sucedieron muchas irregularidades en la elección ordinaria que provocaron que se anule la elección, que no cuente y nos tenemos que ir a una elección extraordinaria. O que se sancione una persona, ¿no? Por ejemplo, puede llegar ante el tribunal una queja de violencia política en razón de género, que diga una candidata, oye, durante toda la campaña me estuvieron presionando. Hubo violencia política hacia mi persona por ser mujer. Bueno, esa denuncia también puede provocar 2 cosas, que se sancione o inclusive posteriormente, si se vuelve a impugnar la elección, puede provocar también que se anule una elección. Pero ¿cómo voy a comprobar yo si se ejerció violencia política en razón de género a esa persona, a esa mujer, a esa candidata, de tal magnitud que la sanción pueda ser hasta anular la elección? Pues con las pruebas, con la evidencia, ¿no? Y es ahí donde la teoría tiene que necesariamente relacionarse con la práctica. Y solamente con las pruebas vamos a poder demostrar si sucedió eso y en qué magnitud sucedió. Porque en materia electoral no se les olvide también que no solamente hay que acreditar que sucedió, sino de qué magnitud sucedió, es decir, si ese acontecimiento, si esa irregularidad fue de tal magnitud que afectó el resultado final de la elección. Y si fue de una magnitud tan grande que afectó el resultado final de la elección, es decir, que por esa irregularidad ganó el que ganó, y si no hubiera sucedido esa irregularidad, hubiera ganado otro, si es de esa magnitud, quiere decir que es determinante esa irregularidad.
Y por lo tanto, exacto, como dice muy bien Ricardo, la determinancia. Si se acredita entonces la determinancia, esto va a motivar que se anule esa elección. Pero el tema probatorio es fundamental. No podemos quedarnos en la teoría, no podemos quedarnos en los hechos, no podemos quedarnos en qué principios de la Constitución o de la ley se vulneraron, no podemos quedarnos en los agravios que nos narra una de las partes. Tenemos que comprobarlo. Se tiene que acreditar en el expediente. Porque por un lado va a llegar quien presentó la demanda, diciéndonos, por ejemplo, quiero que se anule la elección. Muy bien. Pero por otro lado, va a llegar el tercero interesado también al juicio. ¿Quién es el tercero interesado? El que ganó la elección. Y le va a decir al tribunal, oye, todo eso que te está diciendo el que quedó en segundo lugar no es cierto y no es de tal magnitud como para que tu tribunal anules la elección. Entonces el tribunal va a tener dos posiciones distintas. Y la única forma de arribar a una convicción y a una conclusión por parte del tribunal será revisando el tema probatorio. Por eso es fundamental, y no estoy hablando obviamente solo de la materia electoral. En cualquier materia, pues tendremos que tener la comprobación científica. Les digo, en las ciencias exactas, pues tendremos una comprobación científica exacta. En las ciencias que no son exactas como el derecho, de todos modos, aunque no sea exacta la comprobación, tendremos que acreditar que se sucedieron tales situaciones. ¿Por qué digo que no es exacta? Porque muchas veces se resuelven muchos casos en el derecho con pruebas indiciarias solamente, donde no se acredita al 100% que sucedió tal situación, pero sí arroja una convicción al juzgador o a la juzgadora. Dice, no tengo la prueba donde diga 100% pasó esto, pero por todo lo que se está narrando en la demanda y por todas las pruebas que se me presentaron, puede decir un juez o una jueza, yo estimo que sí sucedió esa situación, aunque no lo compruebe científicamente al 100%. Lo puedo comprobar. Por ejemplo, rápidamente en el tema probatorio, pues a lo mejor sale algo en el periódico, una nota periodística. Sale la fotografía de una persona y sale la declaración de esa persona en un periódico. Si nos vamos a la ciencia y a la comprobación científica, pues lo que se publica en un periódico no vamos a saber si es 100% cierto o no es 100% cierto. Es lo que se le llama una prueba indiciaria. Pero bueno, si tenemos 10 notas periodísticas donde sale la misma fotografía, ¿no? Donde sale la misma declaración por diferentes periódicos, pero todos dicen lo mismo y todos tienen la misma fotografía, pues de todos modos no podemos decir esto es 100% la verdad, pero sí arriba, sí le llega una cierta convicción al juez en el cual dice, bueno, no tengo la prueba exacta, no tengo esto acreditado al 100%, pero como todos los periódicos de la ciudad están publicando esta fotografía, pues yo creo que sí es cierto lo que aparece en esa fotografía. Por ejemplo, un candidato saliendo de una iglesia y le toman no sé cuántas fotos el domingo, ¿no? Pues a lo mejor yo como juez o jueza no estoy seguro al 100% que ese candidato estaba saliendo de esa iglesia el domingo. Pero si todos los periódicos narran, miren, aquí el candidato fue a misa el domingo y está saliendo de tal iglesia, y todos los periódicos narran lo mismo, y no hay ninguna nota periodística en contrario, pues eso que dice el periódico, pues van a ser varias pruebas indiciarias que me van a generar convicción a mí que voy a resolver el asunto. Aunque yo no diga, estoy segurísimo que ese candidato fue a misa el domingo a tal hora. A lo mejor no llego 100% a la verdad, pero me están generando una convicción muy importante. Y ninguna prueba tiene valor probatorio pleno. Sin embargo, estoy arribando a una convicción. Estoy llegando a una convicción por todas esas notas periodísticas, ¿no? Esa es la diferencia entre una ciencia exacta y el derecho, que no es una ciencia exacta, pero que sin embargo el juez tiene que resolver, o la jueza. Ese es también el gran problema. Muchas veces dicen, ¿por qué resolviste solo con esas pruebas? Pues porque tengo que resolver. No puedo decir, como no hay una prueba al 100% comprobable, no resuelvo. Pues tengo que resolver el asunto. Y peor en materia electoral,
que el asunto se tiene que resolver en un plazo determinado. A lo mejor en el penal o en el civil ustedes van a encontrar que un juicio lleva 5 años y no se resuelve. Y a lo mejor me quedo corto, ¿no? A lo mejor en el civil o en el penal, desafortunadamente, podemos encontrarnos con un juicio que lleva 10 años y todavía no se resuelve. En materia electoral no sucede así. En materia electoral las leyes dicen, pues por ejemplo, todos los juicios de inconformidad tratándose de diputaciones federales, donde se está solicitando, por ejemplo, que se anule la elección, todos esos juicios de inconformidad se tienen que resolver el 3 de agosto del año de la elección. O como dice aquí Alejandro, también hay casos de juicios laborales, ¿no? Entonces ahí todavía se presiona más el juez o la jueza porque tiene que valorar todas las pruebas y tiene que resolver en plazos breves. Y por ejemplo, en materia electoral, pues todas las demandas que lleguen se tienen que resolver el 3 de agosto del año de la elección, tratándose de diputaciones federales. ¿Cuántas van a llegar? Pues nomás se las dejo de tarea, son 300 distritos. Cada partido puede presentar una demanda en cada distrito. Si 3 partidos presentan la demanda, entonces van a llegar 900 demandas, porque son 300 distritos. Por 3 partidos van a llegar 900 demandas, con pruebas, con agravios, con hechos, con lo que ustedes quieran, y el tribunal tiene que resolver el 3 de agosto las 900 demandas. Porque si resuelve después, esas sentencias ya no tienen efectos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tomaron posesión los candidatos a diputadas y a diputados, ya tomaron posesión, ya se instaló el Congreso de la Unión el 1 de septiembre, ya están ejerciendo su cargo esas diputadas y esos diputados, no puede llegar el tribunal después, ¿qué creen? Se anuló la elección. Ya no. Para que el tribunal diga se anuló la elección, tiene que anular la elección antes de que tomen posesión las candidaturas ganadoras. Entonces hay que sacar todas las demandas, hay que valorar todas las pruebas y hay que comprobar, como dice, ¿no? Aquí también nos dice, por eso en los procedimientos especiales sancionadores, aquí nos dice Antonio, por eso en los procedimientos especiales sancionadores, por violencia política en razón de género, generalmente se resuelven con pruebas indiciarias y la carga de la prueba la tienen los presuntos violadores. La carga de la prueba, pues sí, le corresponde a los presuntos infractores, ¿no? Efectivamente, como dice muy bien aquí Antonio, en esos casos, luego nos vamos a meter más a fondo en esos casos porque hay una figura que se llama reversión de la prueba, muy interesante, que luego vamos a platicar después. Pero sí, hay muchos casos que obviamente se tienen que resolver en plazos muy breves y muchas veces solamente con pruebas indiciarias. Entonces aquí en el diplomado que están llevando aquí en la escuela judicial, pues por eso tenemos que hacer una relación muy importante. Los acontecimientos deben de acreditarse con pruebas, ¿no? Es decir, el conocimiento debe de llevarse a cabo con una comprobación, ¿no? Los argumentos deben volverse verdad y para que los argumentos generen convicción, generen una verdad, necesitamos las pruebas, pero luego esto también se va a dividir en algunos temas que vamos a ir tratando, quién lo tiene que acreditar, a quién le corresponde la carga de la prueba, y como dice muy bien Antonio, si nada más hay pruebas indiciarias para ese tema, como es el de violencia política en razón de género, que es muy complicado, o verdaderamente complicado para la víctima ofrecer pruebas con valor probatorio pleno, oigan, son la víctima y además me obliga la legislación a acreditarlo con pruebas, ¿no? Con valor probatorio pleno, pues ¿dónde está mi defensa? ¿No? Soy la víctima y además necesito pruebas con pleno valor probatorio pleno, pues no, ¿no? Aquí hay que matizar ese tema, hay que flexibilizar la valoración de las pruebas. No debe ser igual la valoración de las pruebas para todos los casos. Hay que ver el caso concreto, hay que ver en ese tema si se va a flexibilizar la valoración de la prueba, cuál prueba va a tener mayor importancia para el juez, para que el juez o la jueza resuelva el asunto. Y estos temas de violencia política en razón de género pues son temas muy complejos y son temas donde se flexibiliza la valoración de la prueba, como lo vamos a ver posteriormente, y la prueba fundamental pues es el testimonio o la declaración de la víctima.
En pocas palabras, es más importante y le da mucho mayor importancia la jueza o jueza atendiendo a la perspectiva de género, lo que diga la víctima que es mujer, frente a lo que diga la infractora o el infractor, ¿no? Es mucho más importante lo que diga la víctima y se le da mucho mayor valor a esa prueba, a lo que señale en un momento dado, ya lo vamos a ver posteriormente y les voy a dejar ahí algunas sentencias, a lo que señale el infractor, el violador, ¿no? El que cometió la violencia política en razón de género. O sea, le va a costar mucho más trabajo a el que realizó esa violencia política defenderse que a la víctima. Porque obviamente la víctima, pues además de ser la víctima, pues obviamente le costará mucho más trabajo en estos casos y en algunos otros casos, pues presentar la evidencia al 100%. Como les decía, en el derecho, muchos casos se resuelven sin una evidencia al 100%. Ojalá fuera una ciencia exacta, como la química que les dije del laboratorio, ¿no? O como las matemáticas, ¿no? 4 por 4 son, digo, 4 más 4 son 8 y son 8 y no le podemos alegar. Como dicen los economistas, los números no fallan. Y la estadística dice esto, y 5 más 5 son 10, y los números no fallan, y ahí no podemos interpretar, no, es que 5 más 5 yo creo que son 12, y otro, no, es que 5 más 5 yo creo que si está lloviendo son 8, no, 5 más 5 son 10, pero en el derecho sí hay diferentes interpretaciones. Podemos tener interpretaciones a favor, interpretaciones en contra de alguna norma, de algún acontecimiento, de algún hecho, entonces es más complejo para el juez, obviamente, resolver todos estos asuntos si no tienen una prueba científica que acredite tal circunstancia. Por ejemplo, en materia electoral también podemos tener pruebas científicas muy importantes. Entonces se resuelve el asunto mucho más rápido y lo que es teoría pasa a la verdad rápidamente. Por ejemplo, un caso. El INE, obviamente, ustedes lo deben saber y si no se los digo, el INE y después con una sentencia del tribunal, pues ya tenemos lo que se llaman, lo que se llaman distritos indígenas. En el país hay 300 distritos para diputaciones federales. Bueno, actualmente, por un acuerdo del INE y una resolución del tribunal, los partidos políticos en el 2021 tuvieron que registrar en 21 distritos indígenas pues a puras personas, puras candidaturas, mujeres y hombres que pertenecieran a una comunidad indígena. Si no, no se podían registrar, porque esos 21 distritos se les llama distritos indígenas porque la mayoría de la población es indígena, entonces los candidatos deben ser también indígenas o las candidatas. Bueno, pues imagínense que llegue un caso al tribunal en donde se registre una persona en ese distrito indígena, el que ustedes quieran, uno en Oaxaca, por ejemplo, a la Diputación Federal y digo, vengo a registrarme y soy una persona que pertenece a una comunidad indígena, cumplo con el requisito. ¿Qué va a hacer el INE? De entrada lo va a tomar de buena fe, porque se está auto-adscribiendo como persona indígena, ¿no? Se está auto-reconociendo como persona indígena. Y el INE dice, si así me lo está diciendo, lo voy a tomar como cierto. Pero bien, seguimos en la teoría, ¿eh? En este curso de epistemología, seguimos hablando de la teoría. El INE lo toma como cierto. Pero luego llega otro partido y dice y impugna esa decisión del INE y le dice, oye, ¿qué crees? Si yo lo conozco y no pertenece a una comunidad indígena, niégale su registro. Ya sea mujer o hombre, ¿no? Lo que quieran. Y entonces el INE dice, ah, caray, ¿qué vamos a hacer? Pero obviamente como lo registró el INE, entonces esta persona que dice que no pertenece a una comunidad indígena, que se le tiene que cancelar su registro, pues como ya fue una decisión del INE dárselo de buena fe, pero hay alguien que está impugnando ese registro, pues nos vamos al tribunal. Y entonces esta persona le dice al tribunal, oye, ¿qué crees? El INE registró a una persona en un distrito indígena, pero resulta que yo lo conozco muy bien y no pertenece a una comunidad indígena. No, pero que ofreció su credencial de elector y su credencial de elector tiene un domicilio y en ese domicilio viven puras personas que pertenecen a tal comunidad indígena. Pues no es. Ah, caray, ¿no? Pues ah, caray. Entonces necesitamos ahí, como lo dice este curso de epistemología, la verdad.
la prueba científica. En materia electoral y en el derecho también muchas veces existe la prueba científica. ¿Qué va a hacer el tribunal? Pues va a solicitar con una autoridad experta una pericial antropológica, así se llama. Hay autoridades expertas, por ejemplo, en la UNAM hay una autoridad experta que nos puede decir si esa persona pertenece o no a una comunidad indígena con una pericial antropológica. Entonces le solicita el tribunal a esa autoridad dentro de la UNAM, especialista en estos temas, dime si esta persona pertenece a una comunidad indígena o no. Manda ese dictamen, esa autoridad especialista en ese tema, tenemos la documental pública como valor probatorio pleno quizá, o la prueba científica, donde se puede acreditar en forma clara y evidente si esa persona pertenece a una comunidad indígena o no. Ya tenemos la verdad. Y de eso se trata la sesión de hoy mañana, ya se las dije rápidamente, de que muchas veces lo que está en la teoría, los argumentos, tienen que comprobarse científicamente. Tenemos que llegar a una verdad muy clara para resolver el asunto y muchas veces acudimos a este tipo, por ejemplo, de periciales antropológicas o acudimos cuando se ofrecen pruebas técnicas, como vamos a ver, pues también acudimos a autoridades expertas que nos dicen si esa prueba es verídica o esa prueba no es verídica, si se acerca a la verdad, si no se acerca a la verdad, nos pueden decir si un video está editado, si el video no está editado, en fin, una serie de pruebas que se presentan que tenemos que revisar en los tribunales para saber si es cierto lo que se está diciendo o no es cierto lo que se está diciendo, si se genera verdad y por lo tanto resolvemos de determinada forma o si no se genera la verdad y no podemos resolver de determinada forma. Bueno, pues todo eso se revisa en el estudio de fondo. Se analizan todas las pruebas, se valoran todas las pruebas y se llega a una resolución. Cuando llegamos a una resolución, pasamos al punto 5, que son puntos resolutivos. Es ahí donde se resuelve, por ejemplo, se anula o no se anula la elección. Primero nosotros, como magistrados o magistrados que tenemos el asunto, hacemos el proyecto de sentencia y lo turnamos a las otras magistraturas. Si es una sala con 3 magistrados o magistrados, pues los otros 2 van a revisar ese proyecto de sentencia. Si es la sala superior, donde son 7 magistradas y magistrados, pues los otros 6 magistradas y magistrados van a revisar mi proyecto de sentencia, van a ver si están de acuerdo, van a ver si no están de acuerdo, van a nuevamente a revisar cómo se valoraron las pruebas y se va a resolver el asunto en este último punto por mayoría, por unanimidad, o se va a rechazar el asunto, y entonces mi asunto queda como voto particular y se emite un asunto diferente al que yo estimaba, etcétera. Pero de estos 5 puntos, sin temor a equivocarme, el punto central son las pruebas. Voy a votar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pero todos los voy a ir agotando en todos para llegar a una resolución final, para llegar a una convicción final, para tratar de haberme acercado lo más que pude como juzgador a la verdad. Voy a requerir de valorar todas y cada una de las pruebas. En pocas palabras, para resolver un asunto, las pruebas son fundamentales y por eso se incorporaron estas sesiones en este diplomado, para comprender que es necesario pasar de la teoría a la práctica, pasar de argumentos a poder comprobar esos argumentos, que de nada me va a servir redactar una sentencia con muchos hechos, con muchos agravios, si no los estoy justificando, si no estoy sosteniendo todo lo que estoy diciendo con pruebas. Y ojo, más en materia electoral, que la autoridad no va a recabar más pruebas, porque la ley dice quién será quien presente la demanda. Salvo algunas excepciones. Ya mandé mensaje, tengo hambre. El tema probatorio es muy importante. Lo que se estudia al resolver un litigio también es muy importante. Tenemos que revisar. Cuando se presenta una demanda, la persona que presenta la demanda o el partido político, o la candidatura, etcétera, tiene que llegar a cualquier tribunal con 2 temas, ¿no?
que se dividen en una pretensión. O sea, yo presento una demanda y tengo que llegar con una pretensión. ¿Qué quiere decir la pretensión? ¿Qué quiero? ¿Qué le estoy pidiendo al tribunal? ¿Qué quiero que haga el tribunal? Esa es la pretensión. Y esta pretensión se divide en dos temas fundamentales: la petición y la causa de pedir. Entonces, lo primero que se revisa en una demanda, pues, ¿qué quiere esta persona que vino aquí al tribunal? Petición, ¿qué quiere? Por ejemplo, como dice la lámina, que se anule la elección. Ah, bueno, está muy bien, pero insisto, no puedes llegar solamente, oye, quiero que se anule la elección. Necesitamos más temas que revisar. Entonces, mi demanda no puedo llegar solamente a decir, con lo que trajo Gastón. oye, quiero que se anule la elección y tú revisa todo lo que está sucediendo. Ya si se va el recurso, pues ya le agregamos. No, Sí, porque tengo que decirle al o sea, tribunal, igual la ¿sabes qué? administración Quiero que se anule la elección, esa es la petición. Pero luego viene la segunda parte, la causa de pedir. Ah, ya llegaste al tribunal y le estás diciendo quiero que se anule la elección, muy bien. Pero ahí no te puedes quedar. Ahora dime por qué. Me imagino que va a ganar más ahora que Justifícamelo, ¿por qué? se va a colgar el... Antonio, por ahí está prendido tu micrófono. No vayamos a escuchar algo que... Ah, gracias, Antonio. Muy amable. Entonces, fíjense, causa de pedir. ¿Qué queremos? O sea, quiero que se anule la elección. Si ya te entendí, esa es tu petición. Segundo punto, causa de pedir. Entonces aquí voy a decir al tribunal, quiero que se anule la elección, pero estos son los fundamentos que se están violando, ¿no? Estas son las disposiciones constitucionales y legales que me están afectando, que se están vulnerando. Luego en mi causa de pedir también voy a decir y voy a narrarle los hechos. Oye, tribunal, quiero que se anule la elección porque pasó esto, me está causando estos agravios lo que pasó, y ojo, lo más importante, aquí te estoy demostrando que efectivamente pasó todo esto, me está causando todos estos agravios con estas pruebas. Y es donde, nuevamente insisto, se comprueba que lo que estoy narrando es cierto, se acredita la verdad de lo que estoy diciendo. No queda solamente en argumentos genéricos o vagos por ahí, sino yo le estoy demostrando al tribunal con las pruebas que estoy presentando que lo que estoy diciendo es cierto. Esa es la causa de pedir. Nunca se nos puede pasar entonces la causa de pedir. Muy importante, ¿no? Entonces, bueno, llego al tribunal y digo, quiero que se anule la elección porque sucedieron estas irregularidades. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y por lo tanto, por eso perdí la elección y me ganó el primer lugar. Por lo tanto, con estas pruebas te acredito que sucedió todo esto y te solicito entonces, tribunal, que anules la elección. Suena sencillo, pero ojo, se tiene que cumplir, obviamente, con todos estos elementos para que la teoría pase a la comprobación y lo que es teoría se acredite como verdad. Y entonces no nos quedemos solamente en argumentos, no nos quedemos solamente en determinadas afirmaciones, sino que todos esos argumentos y todas esas afirmaciones se puedan comprobar, se puedan acreditar. En el derecho y en cualquier otra materia, siempre vamos a necesitar que se acredite, ¿no? Que se compruebe en un momento dado científicamente lo que se está diciendo. Entonces, bueno, ese es el propósito de las pruebas, y las pruebas obviamente tendrán que ser valoradas por quien tenga que resolver ese asunto en determinados casos, ¿no? Y como se dice ahí, entre el fundamento, la motivación y la conclusión de un asunto, pues debe de existir una lógica, una relación en la lógica y racional en dos aspectos, ¿no? Las justificaciones de hecho debemos de identificar exactamente todos los hechos que nos están narrando en una demanda, todos los hechos que nos están narrando en un escrito de un tercero interesado, y también todos los hechos que nos están narrando, por ejemplo, la autoridad responsable, ¿no? Que en este caso puede ser el INE en materia electoral, un instituto estatal electoral, un tribunal local electoral, puede ser la autoridad responsable. Entonces revisamos todos los hechos de todas esas partes y luego tenemos que comprobar cuáles de todos esos hechos se acercan a la verdad. Porque el tercero interesado nos va a narrar unos hechos distintos a los que nos narra
quién presentó la demanda. El que presenta la demanda nos va a decir quiero que se anule la elección. Al tercero interesado que ganó la elección va a decir, no, tribunal, no anules la elección por esto y esto y esto. Entonces tenemos dos hechos contradictorios. Entonces tenemos que acreditar con pruebas, comprobar cuál de esos hechos son verdaderos. Y luego aquí hay una confusión en el capítulo en las legislaciones mexicanas que ya varias veces han venido especialistas italianos en pruebas y nos los han señalado que en México pues cometemos un error en el tema de las demandas porque hay un capítulo en una demanda que es el capítulo de hechos donde las personas que presentan la demanda pues narran los hechos, ¿no? Y nos dicen los italianos, no, es que lo que no están narrando son los hechos. Lo que están narrando es lo que ellos creen que son los hechos. Entonces no se debe entender como los hechos de las partes, se debe entender como afirmaciones de las partes. Los hechos son otros. Con lo que llegan al tribunal las partes son con afirmaciones suyas, que muchas veces son contradictorias. Y el que presenta la demanda nos dice pasó esto. Y el tercero interesado nos dice no es cierto, lo que pasó es esto. Entonces ninguno de los dos está narrando los hechos. Los dos están narrando afirmaciones de ellos. Y esa es justo la labor de la juzgadora o el juzgador. Revisar cuál de las dos afirmaciones es la que se acerca más a la verdad. ¿Y cómo se va a dar cuenta el juzgador cuál de las dos afirmaciones se acerca más a la verdad y a los hechos reales? Pues es la única forma de revisar quién se acerca a la verdad y cuál de los dos son los hechos reales, pues son con las pruebas. El juzgador va a tener que valorar todas y cada una de las pruebas, pues para saber si los hechos que narra el que presentó la demanda son ciertos o no, si los hechos que narra el tercero interesado son los hechos que son reales y que son ciertos. Y ahí es donde la teoría se tiene que volver verdad, se tiene que volver comprobación científica. Lo que me estás narrando como afirmaciones, yo tengo que revisar si es cierto o no. Tengo que comprobar la verdad. Insisto, muchas veces podremos resolver asuntos donde no se llega 100% a la verdad, pero tenemos que resolverlos a fuerzas, de cualquier forma. Y entonces el juzgador o la juzgadora puede decir, pues me generó mayor convicción estos hechos que está narrando esta parte que los otros hechos que está narrando la contraparte. Me generó mayor convicción estos hechos con estas pruebas y por lo tanto quien tiene razón es esta parte, ¿no? Y quien va a ganar el asunto pues es el que generó obviamente mejores pruebas para que se concluya una cierta verdad sobre un asunto que, insisto, a lo mejor no vamos a llegar 100% a la verdad, pero tenemos que resolver. Y el que genera mayor convicción al juzgador, pues es el que va a ganar muchas veces ese asunto. Y luego vienen las razones de derecho, ¿no? Hay que ver qué legislación es la que se debe de aplicar, cuáles normas son las que se tienen que aplicar para resolver ese caso, ¿no? Y los métodos, sistemas, ¿no? Argumentativos e interpretativos para resolver ese asunto, ¿no? Muchas veces sirven mucho los precedentes. Nos vamos a un asunto similar que se resolvió hace 6 meses anteriores o un año antes y entonces ya tenemos ahí en ese precedente muchos temas. También en la valoración de las pruebas, pues también tenemos precedentes para saber en asuntos similares cómo se valoraron las pruebas y qué valor tuvo cada una de las pruebas en lo individual y luego qué valor se le dio a todas las pruebas en su conjunto. Porque acuérdense que las pruebas primero se valoran en lo individual y luego también se pueden valorar en su conjunto. Como el caso más sencillo, las notas periodísticas. Primero valoro una por una las notas periodísticas y luego ya las valoro todas. A lo mejor generan cierta convicción en lo individual, pero generan mayor convicción cuando tengo 10 en el mismo sentido, con la misma fotografía, con el mismo argumento. Entonces, primero las valoro individual, luego las valoro en su conjunto para arribar a determinada conclusión como jueza o juez. Y luego viene la interpretación. Aquí también es muy importante este tema de la epistemología. No nos podemos creer en las creencias. No, en la epistemología también tenemos que llegar a la verdad. Por eso es tan importante. Aquí nos vamos a quedar
Nos podemos quedar simplemente en esta figura que aparece en esta lámina, en una creencia. Y es lo que dice la epistemología, no necesitamos comprobar la verdad. No lo podemos dejar en una creencia, nada más, porque entonces vamos a resolver quizá y nos vamos a equivocar completamente. Por ejemplo, si yo les pregunto, como dice ahí la lámina, ¿es pato conejo? No, pues algunas o algunos me van a decir, pues yo creo que es pato, porque mira, lo que está ahí del lado izquierdo, esos son las orejas del pato. Y lo que está del otro lado es la boca del pato y esto es un pato. Digo, es el pico del pato, ¿no? Y otro de ustedes o otro de ustedes va a decir, no, 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 eso que parecen las orejas del pato no son las orejas, no es el pico del pato, eso son las orejas del conejo. Velo bien, no es un pico de un pato, son unas orejas de conejo. Y entonces algunos me van a decir, esto definitivamente es un conejo. Y otros me van a decir, no, esto definitivamente es un pato. Y entonces así le van a decir al juez, va a llegar una parte y le va a decir, no, juez, sabes que esto es un conejo, velo bien, esas son las orejas. Otro le va a decir al juez, no, sabes qué, juez, ese es un pato, velo bien, ese es el pico del pato. Viene la comprobación científica de lo que habla la epistemología, comprobación científica. ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? Eso solamente es una creencia. Si eso es un dibujo, no nos va a resolver el asunto. Si es una fotografía y podemos arribar a otras fotografías o a otro tema en particular, o a lo mejor le tomaron una foto y todavía tenemos al ser vivo de esa foto. O sea, nos arribamos de más pruebas, buscamos más pruebas, y entonces a lo mejor si vemos físicamente esa figura, pues no va a haber ningún problema. Si esa figura la vemos en vivo, pues vamos a decir es pato, ¿no? Si tiene plumas. Y vamos a decir es conejo si no tiene plumas. Y ya, esa es la comprobación científica, ¿no? Porque muchas veces en el derecho estamos sujetos a la interpretación. Y si estamos sujetos a la interpretación, unos me van a decir es un pato porque tiene ahí el pico, y otros van a decir, no, es un conejo porque mira, ese no es el pico, son las orejas. Necesitamos allegarnos de más pruebas para arribar a la verdad, a la conclusión científica. De eso se tratan todos los asuntos en cualquier materia penal, civil, laboral, electoral. Llegar, tener la prueba científica que nos pueda decir con toda convicción, yo soy el juzgador y ¿saben qué? Les digo que es un conejo porque no hay plumas ahí, ni una sola pluma. O les puedo decir que es un pato porque creen que aquí está lleno de plumas, se metió a nadar a este lago y obviamente, como dice el dicho, hace como pato, camina como pato, todo como pato, pues ¿qué es un pato? Pero necesitamos más pruebas para que concluyamos esa situación, que son las pruebas científicas, para que lleguemos a una verdad. Entonces no podemos dejar, insisto, todo en la teoría, necesitamos las pruebas. Y entonces ya viene, obviamente, la figura muy importante de las pruebas, que en esta sesión, en la de mañana, las vamos a revisar ya directamente en materia electoral. Y vamos a ver también cuáles son las distinciones de las pruebas ordinarias que se presentan en cualquier asunto y pruebas especiales que se presentan en materia electoral. Porque acuérdense, recuerden que la materia electoral va por separado de cualquier otra materia. O sea, en México tenemos todas las materias que resuelven los mismos tribunales o casi los mismos tribunales y una materia especializada. Por ejemplo, les doy un ejemplo para los que son abogadas y abogados y los que no también. El juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de impugnación que se utiliza aquí en México comúnmente. ¿En qué materia? En todas. ¿Hasta dónde puede llegar un asunto de un juicio de amparo? Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en revisión. En todas las materias. En la electoral no. ¿Cómo no? En la electoral tenemos una legislación especial para lo electoral. En lo electoral tenemos otros medios de impugnación, pero no aplica el juicio de amparo. Y en el electoral no resuelve en última instancia la Suprema Corte. Es la única materia que es completamente distinta a todas las demás.
En materia electoral tenemos leyes electorales solo para lo electoral. Y ahí dentro de esas leyes electorales solo para lo electoral tenemos un capitulado de pruebas solo para lo electoral. Tenemos magistradas y magistrados que resuelven solamente asuntos electorales. Tenemos tribunales electorales que solamente resuelven temas electorales. Tenemos un tribunal constitucional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpretan la Constitución y sus sentencias son definitivas e inatacables, pero solamente para lo electoral. O sea, la última palabra en todas las materias la da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus sentencias son definitivas, inatacables, ya cuando resuelve la Suprema Corte nadie puede impugnar esas sentencias. Pero en materia electoral está la excepción. En materia electoral, la última instancia es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sus sentencias son definitivas e inatacables y esas sentencias no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces en México tenemos un sistema híbrido. Tenemos para todas las materias la Suprema Corte y el juicio de amparo. Para lo electoral tenemos leyes electorales, medios de impugnación electorales, magistrados y magistradas electorales y un tribunal de última instancia en materia electoral. Aparte, completamente. Y muchos dicen, pero ¿cómo la Suprema Corte no puede revisar las sentencias del tribunal? No, pues no las puede revisar. Lo que diga la Sala Superior es definitivo e inatacable. Por lo tanto, en el sistema probatorio en materia electoral es muy especializado. Y en algunos temas es parecido a las demás materias, pero en otros temas no se parece a las demás materias. Vamos a ir viendo entre hoy y mañana todos esos temas especiales ya del sistema probatorio en materia electoral en México. Y lo primero que hay que revisar es esta figura del nexo causal. Esta figura del nexo causal, fíjense, viene de un análisis de la epistemología, precisamente. El nexo causal es una teoría que nace de la epistemología que, sobre todo en Italia, se ha aplicado constantemente. El nexo causal, lo mismo que nos dice la epistemología, lo que digas debe tener una debida acreditación. Lo que señales como conocimiento, lo que señales como teoría, no lo que señales como argumentos, deben de comprobarse necesariamente, ¿no? Para que tengamos una verdad, aunque sea una verdad jurídica, al resolver un asunto jurídico. Entonces ahí nace esta figura del nexo causal desde los italianos. Esta figura se aplicó, por ejemplo, en algunos casos cuando se resolvió la elección presidencial del 2012. En ese, como ven abajo, el número de expediente quiere decir sala superior. GIN quiere decir juicio de inconformidad. 359-2012. En ese juicio de inconformidad 359-2012 se impugnó la elección presidencial. Y entonces entre los argumentos de la sala superior se habló de este argumento del nexo causal, ¿no? Invocando directamente o indirectamente la epistemología. Y dijo la sala superior, en atención al tema probatorio, debe de existir siempre un nexo causal. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe de comprobar todo lo que narres en tu demanda. Como dice aquí el párrafo, ¿no? Ciertamente el nexo causal se constituye como un elemento vinculante referido a la causalidad entre dos eventos, donde uno de ellos es consecuencia del otro. Por ejemplo, los hechos que implican compra o coacción del voto con la afectación de la libertad del sufragio. Tú me estás diciendo que hubo compra o coacción del voto, me lo tienes que demostrar y me tienes que demostrar que se afectó la libertad del sufragio. Y dice la sentencia, en esa tesitura, la carga probatoria radica en la demostración de ese vínculo causal. Es decir, hubo coacción del voto y por lo tanto se afectó la libertad del quien iba a votar, ¿no? El elector o el elector. Así, en la medida que quede comprobado el nexo causal a través de los medios probatorios aportados por el actor y con referencia a la demanda, se podrá tener ciertos y verificados los hechos litigiosos. Entonces, todos los hechos que me narres en tu demanda se tienen que demostrar con los medios probatorios aportados y deben ser suficientes. Esto es lo que se llama nexo causal. Los hechos tienen que tener un nexo directo con las pruebas que me estás acreditando. Precisamente
sea, estamos hablando del tema de la epistemología, ¿no? Tus narraciones, tus hechos, tus argumentos, tus creencias deben de estar debidamente acreditadas con pruebas para que se entienda qué es la verdad. Entonces, vean, ya se dijo directamente este tema de que estamos hablando el día de hoy en la sentencia esta presidencial, ¿no? Y luego viene también, obviamente, como estamos en el derecho y no es una ciencia exacta, aquí también entra la figura de la interpretación jurídica. Cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de que no es una ciencia exacta, se le pueden dar diversas interpretaciones a un mismo problema. En este caso, a un problema jurídico, ¿no? Por eso la figura del pato es muy importante, porque pues uno puede interpretar que es un pato, otro puede interpretar que es un conejo. Entonces tendremos que revisar, obviamente, las diversas interpretaciones y ver cuál vamos a aplicar para resolver el caso concreto. Y para saber cuál de las dos interpretaciones vamos a aplicar para resolver el caso, pues necesitamos, obviamente, todas las pruebas que van a generarse en el expediente, necesariamente, ¿no? Y bueno, también para resolver todos esos asuntos, pues el Tribunal Electoral ha revisado, como les dije desde un principio, el Tribunal Electoral no solamente revisa las pruebas, sino también revisa, pues, qué dice la Constitución, revisa qué dicen los tratados internacionales al respecto, también revisa qué dice la jurisprudencia de la Suprema Corte, revisa qué dice la jurisprudencia de la Sala Superior, revisa qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el tribunal revisa todo el sistema jurídico para tener la seguridad de qué normas va a aplicar para resolver ese caso concreto, obviamente de la mano con las pruebas que integren el expediente. Este criterio del tribunal es lo que se llama un criterio progresista, siempre, como les digo, ir más allá de lo que ya se tiene, buscar nuevos criterios, buscar nueva jurisprudencia, valorar a lo mejor en una forma especializada las pruebas, como este tema que nos comentó Antonio, de cuando se trata de violencia política en razón de géneros, pues existe ahí la figura de la flexibilidad de la carga probatoria, de la flexibilidad para valorar las pruebas. Todo esto es un criterio progresista que debe de atenderse también para resolver un asunto en particular, ¿no? Y dejar los argumentos, que los argumentos se conviertan en verdad. Y también aplica esta figura muy importante que es la garantía de jurisdicción, lo que se llama de otra forma la tutela judicial efectiva. El artículo 17 de la Constitución siempre nos dice que todas las personas tenemos que tener una garantía jurisdiccional, una tutela judicial efectiva, es decir, un acceso a los tribunales de cualquier materia, incluyendo obviamente los tribunales electorales. Siempre todos nosotros tendremos derecho a que se nos aplique justicia por los tribunales, en los plazos y términos que fijen las leyes, mediante resoluciones que emitan de manera pronta, completa y expedita. Entonces, por lo general, este principio de la tutela judicial efectiva es un principio muy importante en la Constitución, pero también es un principio que está en los tratados internacionales. Entonces, por lo general, si estamos en un tribunal y tenemos duda de admitir o no la demanda, pues mejor la admitimos para cumplir con este 17 de la Constitución. Y obviamente en materia electoral, al admitir la demanda, inmediatamente estamos también admitiendo todas las pruebas que se presentan junto con la demanda. Pero insisto, el acceso a la justicia es un principio, es una garantía que está en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, por lo general, los tribunales en México tienen que darle acceso a esa persona cuando presenta su demanda. Tendrá que haber un fundamento muy importante o una justificación muy importante para no admitir la prueba. Porque si no hay un argumento muy importante y no se admite, perdón, la demanda, podemos incurrir en que se esté vulnerando este 17 de la Constitución. Porque si en primera instancia no admitimos la demanda por lo que ustedes quieran, esa persona se puede ir a la segunda instancia y decirle a la segunda instancia, oye, se me está vulnerando el artículo 17 de la Constitución de tutela judicial efectiva y el tribunal de primera instancia no quiere revisar mi demanda y mucho menos valorar las pruebas. Entonces, ojo, el acceso a la justicia también es una
acción fundamental, es un derecho fundamental, es una garantía fundamental que tenemos todas las personas y que siempre cualquier juzgadora o juzgador debe de revisar antes de que se pronuncie sobre, por ejemplo, el desechamiento de una demanda. Y luego viene ya se admite la demanda, como les dije, y empezamos al tema del procedimiento probatorio. ¿Qué es lo que sucede? Yo presento mi demanda y puedo presentar dos temas, ¿no? El primero, ofrecer y aportar pruebas en mi demanda. De entrada, podemos pensar que es lo mismo ofrecer que aportar pruebas en una demanda, pero no es lo mismo. Yo presento mi demanda, por ejemplo, en materia electoral y aporto las pruebas que tenga ahí suficientes, ¿no? Presento mi demanda y le digo al tribunal y te agrego todas estas pruebas. Y ahí van junto con la demanda. Eso es aportar pruebas. Pero también existe otra figura que es ofrecer pruebas. ¿Cuándo voy a ofrecer pruebas? Pues cuando no las tenga, pero te las ofrezco en mi demanda. Por ejemplo, que quiero que se anule la votación en una casilla. Entonces, le voy a decir al tribunal que quiero que se anulen los votos en esa casilla porque tiene muchos errores el acta de escrutinio y cómputo. No se llenó bien. Está llena de errores, por lo tanto, ¿sabes qué? Tribunal anula los votos en esa casilla. Pero no tengo esa acta. ¿Quién tiene el acta de escrutinio y cómputo? Pues el INE, el Consejo Distrital respectivo. Entonces yo le pedí esa copia certificada de esa acta de escrutinio y cómputo al INE y todavía no me la envía. Entonces, ¿sabes qué, tribunal? Te ofrezco esa prueba que todavía no tengo. Por eso no te la estoy aportando. Te la ofrezco. Simple y sencillamente, yo le tengo que demostrar al tribunal que se la pedí al INE en tiempo y todavía el INE no me la entrega. Por lo tanto, nada más te la estoy ofreciendo y no te la estoy aportando. Cuando llegue ese ofrecimiento, entonces el tribunal lo que hace es que le dice al INE, oye, ¿sabes qué, INE? Tienes 48 horas o tienes 24 horas para mandarme ese acta de escrutinio y cómputo que el partido político o el candidato te lo solicitó en tiempo y todavía no se lo has entregado. Yo solamente le voy a demostrar al tribunal cuando le ofrezca esa prueba, mira, aquí está un escrito donde le solicité al INE esa prueba y no me la ha mandado. Por lo tanto, solamente te lo ofrezco y no te lo aporto. Entonces, la primera figura en el tema probatorio es el ofrecimiento y la aportación de pruebas. Hay algunas que las voy a aportar junto con la demanda y hay otras que las voy a ofrecer porque todavía no las tengo físicamente en mi poder, pero ya las solicité en tiempo. Entonces, será el tribunal el que requiera a cualquier autoridad esa prueba que se ofreció y que todavía no tiene en sus manos quien presentó la demanda. El tribunal le va a decir, oye, ¿sabes qué, autoridad? La que sea, tienes 24 horas para mandarme esa prueba que te solicitaron en tiempo y no te la han mandado. Y entonces la autoridad federal, local, municipal, está obligada en ese plazo que en el acuerdo señale el tribunal para que llegue esa prueba. Por eso está, insisto, la figura de ofrecimiento y aportación. Te ofrezco las que no tengo, pero ya las pedí, y te aporto las que sí tengo y aquí van junto con la demanda. Y también después el tribunal dice, bueno, el juzgador en los tribunales electorales pues tiene la facultad de decidir admito o no admito estas pruebas por cualquier tema. O inclusive, como ya vimos, admito o no admito la demanda, inclusive. Y luego viene la tercera parte, el desahogo de las pruebas. Aquí, como les decía, cambia completamente con otra materia. En el civil, por ejemplo, puede haber audiencia de desahogo de pruebas, confesionales, testimoniales, periciales, etc. En materia electoral no da tiempo de desahogar pruebas, no da tiempo de realizar audiencias de desahogo de pruebas, porque como vimos, los asuntos electorales se tienen que resolver rápidamente. Por lo tanto, quien presenta una demanda tiene que presentarla junto con todas las pruebas, al mismo tiempo, y ya después no va a poder presentar más pruebas. Van junto con la demanda y no va a haber tiempo de desahogo de pruebas, no va a haber audiencias para desahogo de pruebas. Entonces solamente se van a revisar y se van a valorar las pruebas que se presenten directamente con la demanda. No, insisto, no vamos a tener audiencia para el desahogo de las pruebas. Y luego también entra otra figura en materia electoral muy interesante, que también se da en otras materias, cómo vamos a valorar las pruebas.
para comprobar o llegar o arribar a la verdad sobre algún asunto en particular. Y nos dicen las leyes electorales, todas en el país, porque también en este tema de valoración de las pruebas, pues comúnmente incurrimos en el mismo error. Fíjense, tanto la autoridad o tanto la legislación federal o general como la legislación en cada una de las entidades federativas incurrimos en el mismo error. ¿A qué me refiero? Si la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene un error, pues las leyes electorales en los estados también tienen ese mismo error. Pero ¿cómo? Sí, porque por lo general cuando se aprueban las leyes electorales en las entidades federativas, pues muchos de los temas son los mismos que están en la ley general para las elecciones federales. En pocas palabras, lo que dice la ley general me la traigo a la ley electoral local del estado tal. Entonces me traigo lo bueno de la ley general, pero también me traigo lo malo de la ley general, cuando en realidad las legisladoras y los legisladores de la entidad federativa pues pueden emitir una ley electoral distinta a la ley general, inclusive unas leyes mucho más eficaces, mucho más modernas. Por ejemplo, la ley electoral de Veracruz pues tiene temas más avanzados que la propia ley general que aplica para las elecciones federales. Es mejor la ley local de Veracruz en algunos puntos que la ley general que aplica para las elecciones federales. Entonces, no siempre tenemos que decir lo mismo en una ley local que en una ley general. Pero aquí incurrimos en el mismo error, ¿no? Las reglas de valoración de la prueba son las mismas en todas las legislaciones electorales de las entidades federativas que en la federal o en la general. Y nos dice, para valorar las pruebas, vamos aquí a incurrir en dos tipos de valoración. La prueba legal o tasada y la prueba que se valora a la libre convicción del juez. La prueba legal o tasada es que el propio legislador nos dice qué valor probatorio tiene esa prueba. Y la valoración libre es que ahí no nos dice la ley qué valor probatorio tiene. Quien nos dice qué valor probatorio tiene será la facultad del legislador. El legislador dirá exactamente qué valor tiene esa prueba, si es indiciaria o si en su caso tiene valor probatorio pleno. Pero fíjense dónde nos dicen los especialistas en pruebas, sobre todo de otros países en el mundo, dónde incurre el error. ¿Dónde? Donde se dice, la documental pública tiene valor probatorio pleno, porque así lo dice la ley. Entonces una prueba tasada, una prueba legal. La ley dice la documental pública tiene valor probatorio pleno. Bueno, pero sí será cierto o no, porque fíjense, les pongo un ejemplo. La ley también dice que todas las actas que se levantan en la casilla el día de la jornada electoral tienen valor probatorio pleno, porque son documentales públicos. ¿Qué nos está diciendo la ley? Pues sabes que el acta de jornada electoral tiene valor probatorio pleno porque es una documental pública que firmaron las funcionarias y los funcionarios de la casilla. Para hacer una documental pública necesita obviamente la firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Si la firman esa acta los representantes de los partidos, está bien. Pero si no la firman, los representantes sigue teniendo valor probatorio pleno. Quien le da valor probatorio pleno a esa acta de escrutinio y cómputo de jornada electoral es la firma de las funcionarias y los funcionarios, ¿no? El presidente, los secretarios, los escrutadores, con que esté su firma ahí en esa acta, tendrá valor probatorio pleno, porque es una documental pública y porque así lo señala la ley, que es una prueba tasada. La propia ley nos dice que valor probatorio tiene. Pero ¿cuál es el error? A ver, imagínense, un acta de escrutinio y cómputo. Se redactó en la casilla. La firmaron los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla. Por lo tanto, es una documental pública con valor probatorio pleno. Es una prueba tasada. Pero resulta que está llena de errores esa acta de escrutinio y cómputo. Pero la ley dice tiene valor probatorio pleno. Pues no.
aunque sea una documental pública, esté firmada por los funcionarios y las funcionarias de mesa directiva de casilla, pues resulta que esa acta de escrutinio y cómputo no es una prueba tasada y no tiene valor probatorio pleno, porque tiene errores. No, que la ley dice que tiene valor probatorio pleno porque está firmada por funcionarios y funcionarios. No, es cierto que es una documental pública, pero también es cierto que no tiene valor probatorio pleno porque resulta que está llena de errores, que los datos que tiene esa acta, escrutinio y cómputo no son correctos. Pero es que la ley dice que tiene valor probatorio pleno, sí, pero es que la ley no la valoró, la ley no la analizó, la ley no la revisó. Entonces, realmente esto de la prueba legal o tasada, donde las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, porque así lo señala la ley, pues es una regla de valoración que realmente se queda atrás en materia electoral. Realmente en materia electoral todas las reglas de valoración deberán de ser a la libre convicción del juez, el sistema libre, independientemente que sea una documental pública y que la ley diga que tiene valor probatorio pleno, el juez es el que tiene que revisar en forma concreta y racional la fuerza probatoria de cada una de esas pruebas, aunque sea documental pública, insisto. Porque pues obviamente hay infinidad de casos donde esa documental pública, que es el acta, escrutinio y cómputo, pues tiene una serie de errores. Y aunque esté firmada por las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, pues no va a tener valor probatorio pleno, aunque así lo diga la ley, porque cuando la revisó el juzgador, advirtió que tiene errores y entonces no le puede dar valor probatorio pleno. En conclusión, pues las reglas de la valoración deberían de ser todas a la libre convicción del juez, incluyendo las documentales públicas. Debe darle el valor que tenga el juez. El juez debe decidir si tiene valor probatorio pleno o no. Es decir, hay una tendencia de que desaparezca la prueba legal o tasada y solamente quede la valoración libre de todas y cada una de las pruebas. Hasta ahorita todavía la documental pública, conforme a la ley, tiene valor probatorio pleno. Todas las demás son a la libre convicción del juez. Hay por ahí una jurisprudencia que ya vamos a ver mañana que nos habla de que hay otras pruebas que también tienen valor probatorio pleno, conforme a la jurisprudencia de la sala superior. Vamos a ver cuáles son esas. Pero bueno, actualmente, conforme a nuestra ley electoral, les digo, ya sea la que aplica para las elecciones federales, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así como las leyes locales, electorales en todo el país, pues manejan este sistema mixto. La prueba legal o tasada para las documentales públicas, que tendrán valor probatorio pleno, y todas las demás pruebas serán a la libre convicción del juez. Ya revisaremos mañana algunos ejemplos de la documental pública, algunos ejemplos de la documental privada, algunos ejemplos de las pruebas técnicas, la testimonial, la confesional, la pericial. Ya iremos revisando cada una de estas pruebas a ver en cuáles se puede acreditar que podemos llegar a la verdad de lo que sucedió y en cuáles otras pues generarán solamente una valoración indiciaria. Serán o se valorarán solamente como una prueba indiciaria donde no estamos seguros exactamente que eso sucedió, pero es un indicio, y otras pruebas que sí tienen valor probatorio pleno, como son estas que estamos revisando, las documentales públicas, ¿no? Vamos a ver cuándo tienen valor probatorio pleno y cuándo solamente quedarán como una prueba indiciaria. Pero insisto, el sistema es mixto porque hay una valoración legal o tasada y hay una valoración libre por parte de las juzgadoras y los juzgadores. Entonces, conforme a las legislaciones electorales actualmente, pues estamos en el sistema mixto, ¿no? Después, ojo, la prueba y el resultado probatorio. Ya también lo vamos a ver mañana esto en algunos casos, cómo podemos llegar a la verdad judicial conforme a los hechos que se narran en una demanda. Pero ojo, también vamos a revisar mañana cómo existen dos figuras muy importantes: las fuentes de prueba y los medios de prueba, que suena como que es lo mismo, pero es completamente diferente. Las fuentes de prueba es todo lo que está allá afuera.
que podemos presentar en nuestra demanda como pruebas. Cualquier tema que esté allá afuera y lo podamos traer al juzgado, esas son las fuentes de prueba. ¿Cuál es la diferencia con los medios de prueba? Los medios de prueba son los que llegan al juzgado, son los que llegan en la demanda, son los que llegan en el escrito del tercero interesado, son los que puede allegarse el juez en una diligencia para mejor proveer, por ejemplo, en una expedición judicial. La diferencia entre fuentes de prueba y medios de prueba es que los medios de prueba ya integran el expediente. Las fuentes de prueba son todas las pruebas que están allá afuera, pero que no llegaron todas al expediente. Fuentes son todas las que tenemos para traer al expediente y medios de prueba son solamente los que llegaron al expediente. ¿Y por qué es tan importante esta distinción? Porque cualquier juzgadora o juzgador solamente va a resolver con los medios de prueba. Le pueden decir, oiga, es que allá afuera, ¿sabes qué? Se quemaron 15 paquetes. Pues puede ser que sea cierto. Pero aquí los medios de prueba, lo que integran el expediente, las pruebas que integran, no me dicen que se quemaron 15 paquetes. Ah, pero estoy seguro que allá afuera hay pruebas donde se acredite que se quemaron 15 paquetes. Pues puede ser que allá afuera existan esas fuentes de prueba, donde se acredite que se quemaron 15 paquetes. Pero aquí en el expediente no me llegaron. Y yo como juzgador solamente voy a resolver con las pruebas que se encuentran en el expediente. Ni una más, ni una menos. Tengo que desahogar, valorar en forma individual cada prueba y luego en su conjunto, pero no voy a ir más allá. Sería un error muy grave de una juzgadora o un juzgador resolver un asunto sin que tenga la prueba en el expediente. No podemos suponer, como dice la epistemología, no podemos suponer, no podemos creer, no podemos pensar. A la hora de resolver, tenemos que resolver con las pruebas que están ahí en el expediente, que integran el expediente. No puedo decir como juez o jueza, pues yo creo que sí se quemaron los 15 paquetes porque los argumentos están muy bien redactados. No. La creencia debe de volverse verdad. Y para que esa creencia se vuelva verdad, necesitamos que la prueba esté dentro del expediente. Insisto, no allá afuera. No puede ser fuente de prueba, tiene que ser medio de prueba. Y para que sea medio de prueba, tiene que estar directamente en el expediente. El juez tiene que tener la seguridad de lo que está diciendo en su sentencia, lo puede acreditar y justificar en cualquier momento con las pruebas que están ahí dentro del expediente. Y punto. Así no habrá ningún problema y el juez podrá acreditar todo lo que está señalando en su sentencia. Lo podrá justificar porque en cualquier momento el juez puede decir, pues revisen que esa prueba está dentro del expediente. Y cuando redacta su proyecto de sentencia, el juez dice, miren, en atención a la prueba que se encuentra en la página 15 del expediente, arribamos a esta conclusión. Y en atención a esta prueba que se encuentra en la página 25 del expediente, arribamos a esta conclusión, así citando todas las pruebas que se encuentran dentro del expediente. Les digo, sería muy grave resolver un asunto sin tener la prueba dentro del expediente. Y no digo que no esté allá afuera, puede estar allá afuera la prueba, pero si no está dentro del expediente, si no está en el juzgado esa prueba, no podemos resolver el asunto. Y ese es el problema que tenemos muchas veces en materia electoral, porque seguramente lo van a ver posteriormente o ya la vieron, pero para presentar una demanda en materia electoral, ¿saben cuántos días tiene la persona quien presenta la demanda? 4 días. Entonces, en 4 días que tenemos de plazo, hay que tratar de recabar todas las pruebas que sean necesarias para acreditar que lo que estoy diciendo es cierto. Nada más imagínense que quieran impugnar una elección de una gobernatura, tienen 4 días para allegarse de todas las pruebas que sucedieron o que están en todo el estado, porque estoy impugnando la elección de una gobernatura, pues tengo que traerme todas las pruebas a mi demanda en 4 días. Tengo que revisar qué sucedió en todo el estado en la preparación de la elección y en la jornada electoral y acreditarlo con pruebas. Decir, pues en este lugar pasó esto, en este lugar pasó esto, en aquel lugar pasó aquello, en el otro lugar pasó esto, en esta casilla sucedió esto, en la otra casilla sucedió esto, en la preparación sucedió esto. Todo eso que estoy diciendo que sucedió, lo tengo que acreditar con pruebas y tengo que redactar mi demanda solamente en un plazo de 4 días.
Pero eso sí, la ley nos dice, no te preocupes, el plazo es de 24 horas. Ah, pues a todo dar, ¿no? Tengo 4 días, pero de 24 horas. Pues entonces no voy a dormir, no voy a comer, ¿o qué? ¿Voy a trabajar las 24 horas, los 4 días? Pues no. Sin embargo, así está la ley, el plazo es de 4 días, eso sí, de 24 horas, ¿no? En las reglas comunes, en la mayoría de las demandas que se presentan al tribunal, no en todas, pero en la mayoría, hay un plazo de 4 días y como los 4 días son de 24 horas, pues yo puedo presentar mi demanda el último día a las 23:59 y va a estar abierto el tribunal y me van a recibir mi demanda a las 23:59 porque estoy dentro de los 4 días. Entonces es muy difícil hacer una demanda grande de algún asunto importante en 4 días y también es muy difícil acreditar las pruebas de todo lo que sucedió en 4 días. Y después también es muy difícil para el tribunal resolver todas esas demandas en un plazo también muy breve y valorar todas las pruebas que presentaron las partes también en un plazo muy breve, pero así es la materia electoral. Muy breve el plazo para hacer la demanda y muy breve el plazo para redactar la sentencia. La única ventaja que tenemos en eso es que el tribunal electoral, pues sí podemos decir, es el tribunal más rápido en México y quizá de los tribunales más rápidos en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay un promedio más o menos de que se presenta una demanda y tenemos una sentencia en 12 días. Imagínense que ustedes vayan a un tribunal, presenten una demanda y tengan la sentencia en 12 días. ¿Cuántos tribunales en el mundo pueden decir que se presentó la demanda y a los 12 días en promedio tenían una sentencia sobre esa demanda? Y si la demanda se presentó ante la sala superior, entonces vamos a tener una sentencia definitiva e inatacable en 12 días. Todo es muy rápido hasta la resolución. Entonces, esa sí es una ventaja, que no hay rezago en los asuntos. Jamás vamos a ver un asunto electoral como en materia penal o civil que dura 10 años, no. En materia electoral, el promedio son 12 días, desde que presenté mi demanda hasta que se tiene una sentencia sobre esa demanda. Imagínense en 12 días que valorar entonces todas y cada una de las pruebas que se presentan. Bueno, aquí nos quedamos el día de hoy. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Mañana ya vamos a entrar de lleno a las pruebas. Vamos a revisar cada una de las pruebas, como vimos, las documentales públicas, las privadas, las pruebas indiciarias, las testimoniales, confesionales, las pruebas técnicas, las periciales, pero siempre tomando en cuenta este tema de este diplomado en epistemología. ¿Cuál es el tema que tenemos que tomar en cuenta? Pues que todos los argumentos, no todas las narraciones, todos los hechos en las demandas, todas las creencias se tienen necesariamente que acreditar para llegar a una verdad jurídica. Vamos a ver las pruebas que tenemos y de qué forma podemos arribar a una verdad jurídica con esas pruebas que se tienen en el catálogo de las leyes electorales en México. No sé si alguna o alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna participación. Si no fuera así, pues les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Y como digo siempre, como en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan una excelente noche. Y pues mañana aquí estaremos nuevamente puntuales a las 5 de la tarde para continuar con esta sesión. También le agradezco mucho al ingeniero Alejandro Galván, que nos dio seguimiento a la presentación del día de hoy y dará seguimiento también a la presentación del día de mañana. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, Adriana, José, Antonio, Rafael, gracias. Fer, Gracias, maestro. Alejandro, que te vaya muy bien. Ricardo, gracias. Hasta luego. Rafael, gracias. Hasta luego. José, nos vemos.